Pedirle su ayuda porque vamos bien atrasados de tiempo, así que Dios nos ayude para poder cumplir con el tiempo, ¿verdad? Que es tan importante en este culto de las 10 de la mañana. Y bien, pues como les decía hace ratito, vamos a estar hoy concluyendo ya, si me lo permite la tecnología. A ver si ahora sí. Ahí está. Vamos a estar concluyendo el día de hoy con el tema o la serie de mensajes de ateísmo cristiano. ¿Cuántos han sido bendecidos por esta serie? ¿Y cuántos han sido confrontados? Yo, en lo personal, he sido muy confrontado al enfrentarme a la realidad que, pues en varias áreas de mi vida, yo he dicho creer en Dios, yo he dicho creer en Dios con todo mi corazón, pero en algunos aspectos de mi vida vivo como si no existiera, ¿verdad? Y esos son es lo que define esta serie, ¿verdad? Son personas que dicen creer en Dios o que andamos proclamando por todos lados, creer en Dios, pero vivimos nuestras vidas como si no existiera. Y ahí nuestro texto base, que está en Tito 1:16, dice, tales personas afirman, ¿verdad? Tales personas afirman creer en Dios, pero lo niegan con su manera de vivir, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo lo confronta esto desde aquellos tiempos, hace 2000 años, un poquito más, menos 2000 años, ya es una actitud en el corazón del ser humano. Y los temas que hemos visto han sido pues bien interesantes, ¿no? Creo en Dios, pero no lo conozco. Creo en Dios, pero no le temo. Creo en Dios, pero no lo sigo. Creo en Dios, pero no confío plenamente en Él. Creo en Dios, pero no perdono. Creo en Dios, pero dudo que me pueda transformar. Creo en Dios, pero no en la iglesia. Y si se fijan, estos 7 temas que hemos predicado, antes del pero, en el creo en Dios, pero, todo va bien, ¿verdad? Pero después del pero, todo tiene que ver conmigo. Todo tiene que ver con mi egoísmo, con mis necesidades, con que yo soy primero. Y si yo no estoy primero, entonces ya mi fe y mi confianza en Dios pues se ve afectada. Y en el último tema que vamos a ver hoy, el tema número 8, vamos a hablar acerca de que creo en Dios, pero confío más en mi dinero. Es decir, yo soy un creyente, yo leo la palabra de Dios, yo voy a la iglesia, estudio las escrituras, pero cuando me hablan de mi dinero, ay caray, ¿verdad? Ahí ya es donde ya empezamos mal y empezamos a codearnos, ¿no? Ahí te hablan a ti, ¿para qué me trajiste? Y bueno, empezamos a tener conflicto. Yo creo que el tema del dinero siempre ha sido un problema manejarlo desde la perspectiva espiritual en todas las iglesias, en todos los tiempos. Yo creo que hay pastores que evitan hablar de este tema precisamente para no entrar ahí en conflictos con algunos hermanos, algunas personas a las que no les gusta hablar del tema, pero sin embargo, si vamos a las escrituras, ahí en los evangelios, los 4 evangelios, nos vamos a dar cuenta que el tema del dinero fue uno de los temas más mencionados y hablados por Jesús. En sus parábolas, en sus enseñanzas, Jesús habla constantemente acerca de la mayordomía o del corazón del ser humano con respecto al dinero. Entonces, por muchas ocasiones nosotros como seres humanos hemos visto que las personas tienen necesidad y vamos y le damos 10 pesitos al de la esquina, 5 pesitos al que te limpia los vidrios, o a un indigente le das una coquita, algo así, pero y no tenemos generalmente problemas con eso. Pero cuando tenemos que dar más, o cuando está por medio dar más de 5 o 10 pesitos, cuando ya estamos hablando de una cantidad mayor de dinero, ahí es donde empezamos a decir, híjole, pero este dinero yo lo tenía destinado para tal cosa, y ahora cómo le voy a hacer, y empezamos a dudar si realmente podemos aportar una mayor cantidad de dinero. Entonces, puede ser fácil confiar en Dios cuando hay poco de por medio. No, ahí decimos, no, sí, yo me gusta ayudar a las personas aquí en la calle, 5 pesitos, 10 pesitos. Pero cuando la apuesta es mayor, ahí sí ya empezamos a sentirnos tentados, ¿verdad? El dinero es el competidor número 1 en nuestros corazones. Es una realidad bíblica y es una realidad en este momento que estoy hablándolo. El dinero es el competidor número 1 en nuestros corazones, porque el dinero es el que a veces nos lleva a tomar tan malas decisiones, pésimas decisiones. De hecho, hay una estadística que dice que la razón número 1 por la que hay divorcios es por el dinero. El dinero siempre sale a relucir
cuando hay una situación de divorcio entre las parejas. Entonces el competidor número uno es un problema tremendo en el corazón del ser humano, y hoy vamos a hablar qué tiene que ver Dios con esto, ¿no? Y algunas verdades dolorosas con respecto al dinero. La primera verdad dolorosa es que confiamos ciegamente en el dinero. Es la verdad de las cosas. Cuando nosotros tenemos un poder adquisitivo, tenemos dinero, tenemos un buen empleo, tenemos cierta seguridad con ciertos beneficios que tenemos, ¿no? en una empresa, vivimos confiados. Pero ¿qué tal cuando de la noche a la mañana se arrebata esa situación? Eres parte de un despido masivo. Yo fui despedido en 2 empresas con estos despidos masivos que de la noche a la mañana el dueño de la corporación mundial se despierta y dice: voy a borrar a 5,000 del mapa y vámonos, y no te preguntan ni te avisan y sales, ¿no? Entonces de repente tú estás muy confiado, muy tranquilo con tus ingresos, con tu dinero, y de la noche a la mañana te quedas sin esto. Entonces ahí es donde empiezas a tambalear y empiezas a dudar, y Dios, ¿dónde está Dios? ¿Y por qué me está pasando esto, verdad? Es porque nuestra seguridad estaba en el dinero o en tus ingresos y no tanto en Dios. Entonces la verdad es que confiamos en el dinero ciegamente. Cuando tenemos dinero, cuando tenemos una seguridad económica, pues andamos más o menos tranquilos por la vida, ¿no? Y dice ahí en Lucas 12:34, pues donde tengan ustedes su tesoro, ahí está también su corazón. Y obviamente no solamente esto engloba el tema del dinero. El Señor Jesucristo está diciendo: lo que más atesores, a lo que más le dediques tiempo, a lo que más le dediques recursos, a lo que más le dediques tu atención, ahí está tu corazón. Y según Éxodo 15, no recuerdo el verso, el segundo mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no tendrás ídolos u otros dioses delante de mí. Pues es lo que está diciendo el Señor Jesús: cualquier cosa que ocupe el lugar en tu corazón, la primera atención en tu corazón, el mayor tiempo, el mayor número de recursos, ya es un ídolo. Puede ser el dinero también, como lo estamos hablando hoy, pero puede ser tu trabajo, tu profesión, tus hijos, tu esposo, tu esposa, tu familia. Todo lo que concentre tu atención y haga a un lado a Dios ya es un ídolo. Y esto está prohibido desde el Éxodo, ahí en los 10 mandamientos, que no debemos de tener otros ídolos. Todo lo que es hecho por la mano humana y que ocupa nuestro centro de atención es un ídolo. Y el dinero puede llegar a ser un ídolo muy importante. Ahora, nosotros como cristianos nos jactamos o nos mofamos de decir: bueno, los cristianos evangélicos bíblicos no tenemos imágenes, no tenemos ídolos. Pero ¿qué tal en el corazón? ¿Cuántos ídolos podemos tener en el corazón? Los cristianos evangélicos bíblicos. Yo creo que podemos tener muchos ídolos en el corazón, y yo estoy muy seguro de que un ídolo muy importante en el corazón de todo cristiano puede llegar a ser el dinero. Y Jesús lo dijo: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Otra verdad es esto, lo que estamos diciendo hace rato: se acaba el dinero y se acaba el mundo. Para algunas personas el hecho de no tener dinero ya es la muerte. De hecho, ¿cuántas personas, verdad, hemos escuchado que por alguna razón perdieron dinero en la bolsa o perdieron grandes cantidades de dinero? ¿Y qué hacen? Pues se quitan la vida, ¿verdad? Entonces se acaba el mundo cuando se acaba el dinero. Es a tal grado la dependencia y la idolatría hacia los recursos económicos, hacia el dinero, que incluso las personas pueden atentar contra su vida o pueden tomar decisiones realmente complicadas. Hay personas que matan por dinero, hay personas que asaltan, roban por dinero, cometen crímenes graves por dinero. Hay personas que incluso hacen cosas muy, muy extremas, ¿no? Con tal de obtener dinero. Estaba viendo una serie hace poco en donde se trata específicamente de personas que aseguran a la esposa o aseguran al esposo o a los hijos y cometen crímenes en contra de ellos para obtener el dinero del seguro. O sea, a tal grado es la idolatría y la dependencia del dinero que el corazón humano es capaz de hacer cosas indecibles. Ahí en 1 Timoteo 6:10 dice: pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas en su intenso deseo por el dinero, dice, se han desviado de la fe verdadera y han causado muchas heridas dolorosas. Obviamente está hablándole al pueblo de Dios,
porque dice que estas personas se desviaron de la fe verdadera y han causado dolores y heridas dolorosas, ¿verdad? Pero fíjense qué interesante lo que dice aquí, porque muchos han mal interpretado, mal leído este versículo. Dice, ¿la raíz de todos los males es el dinero? No, ¿verdad? El dinero no tiene moral. Un billete no sabe si es bueno o es malo. Una tarjeta de crédito no tiene moral. El dinero no es el problema. ¿Cuál es el problema según este pasaje? El amor, el apego, la idolatría al dinero, a lo material. Ese es el problema en el corazón humano. Es el dinero el que lleva a los abusos de poder, de sexo y otros pecados. Es un tema tan importante que incluso Jesús lo trató de forma directa, y vamos a ver, déjenme ver si tengo este pasaje. Sí, ahí en Lucas 16, 10 al 13, la letra está un poco chiquita, así que lo pueden buscar ustedes ahí en sus Biblias. Lucas 16, del 10 al 13, dice, si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Esta es una ley universal, y Jesús la repitió de diferentes maneras, diferentes parábolas a lo largo de todos los evangelios. Es una ley universal. El que me es fiel en lo chirris, me va a ser fiel en lo mucho, en las grandes cosas. Dice, pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en grandes responsabilidades o en responsabilidades más grandes. Entonces, dice, si no son confiables con riquezas mundanas, es decir, con dinero y posesiones, si no se les pueden confiar, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Y dice, ay Señor, ¿por qué no tengo tal ministerio? ¿Por qué esto no me está funcionando en mi vida? Bueno, ahí está el Señor Jesús diciendo, pues si no has sabido administrar las cosas, las riquezas mundanas, ¿cómo se te van a confiar las verdaderas riquezas del cielo? Dice, y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería de confiar lo que es de ustedes? Nadie puede servir a dos amos, dijo el Señor Jesús. Pues odiará a uno y amará al otro, y será leal a uno y despreciará al otro. Y con esto remata, no se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Claramente el Señor Jesús entiende el problema del corazón humano. El problema del corazón humano es amor e idolatría al dinero. Por eso habla del corazón y por eso habla del tema de esclavitud. Y literalmente lo que está diciendo Jesús en este pasaje, no puedes decir que eres esclavo de Dios, porque muchos, yo soy esclavo de Jesús, ¿verdad? Y lo cantamos y ahí estamos de rodillas diciendo, pero dice, no puedes ser esclavo de Dios y a la vez ser esclavo del dinero. ¿Y a qué se referirá ser esclavo del dinero? A ver, escucho ideas mientras yo tomo mi café. ¿Qué piensan ustedes que se refiere la esclavitud al dinero? ¿Qué piensan? ¿Se escuchan ideas? Braulio, ¿qué piensas tú? Que se refiere ser esclavo al dinero. Tu fin, ¿verdad? Tu despertar, tu dormir, tu pensamiento del día, tus acciones, tu tiempo, toda tu dedicación gira en torno a el dinero, ¿verdad? El dinero es el eje de tu atención en tu vida. Y bueno, ahorita vamos a hablar un poquito acerca de que obviamente, y lo hablamos ayer en el taller de finanzas, por supuesto que es bueno tener previsión y estar ahorrando pero no se trata de esta idolatría que ocupe todo el centro de la atención en tu vida, ¿verdad? Es importante también ser previsores, pero ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Bien, Jesús trató con dos ricos. Entonces, el problema aquí no es la riqueza. Y esto ya lo hemos hablado en otras ocasiones, en otros mensajes. Dios no tiene problema con la riqueza. Dios no tiene ningún problema con los ricos, porque algunos también han malinterpretado algunos pasajes donde Dios habla duramente hacia los ricos, pero se ha pensado históricamente y culturalmente que el rico es malo y que el pobre es bueno, ¿verdad? Y que el pobre se va a ir al cielo y que el rico se va a ir al infierno, por lo que se enseñan algunas parábolas, algunos versículos, pero esto no tiene nada que ver con el corazón de Dios, porque Dios no ha tenido problema históricamente con bendecir a las personas con riquezas. Ahí tenemos a un Job,
Ahí tenemos a un Abraham que fue un hombre realmente rico y dice que era amigo de Dios. Tenemos a un David que fue un rey de un imperio y que dice la palabra de Dios que era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces hay hombres realmente ricos en la palabra de Dios a los que Dios bendecía y Dios tenía un propósito dentro de su plan para ellos. Entonces el problema no es la riqueza ni que sea rico. El problema es el corazón y Jesús lo demuestra con estos dos historias muy interesantes. Una historia está en Mateo 19, los que gusten buscarlo, a partir del 16, que dice así: sucedió que un joven, esa es la historia del joven rico, se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué es lo bueno que debo de hacer para obtener la vida eterna? Entonces este joven hizo la pregunta correcta: quiero ser salvo, necesito garantizar mi eternidad. No en esta vida, sino en la vida siguiente. ¿Qué debo de hacer? Una pregunta correcta que creo que todos en algún momento nos hemos hecho. Y entonces Jesús, sabiendo su corazón, porque Él es Dios, y Él conoce el corazón y las intenciones, dice: bueno, ¿por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Respondió Jesús: solamente hay uno que es bueno, y si quieres entrar en la vida eterna, obedece los mandamientos. Ya sabemos que no va por ahí la cosa, ya sabemos. Pero Jesús veía el corazón de este joven que era muy religioso por la respuesta. Le dice: ¿cuáles mandamientos?, preguntó el joven. Y Jesús le dijo: pues no mates, no cometas adulterio. Yo creo que el joven le preguntó que cuáles, porque hay como 600 mandamientos, ¿verdad? Dijo: pues ¿cuál de los 600? Entonces Jesús, ok, no mates, no cometas adulterio, los 10 mandamientos, ¿no? No robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Todos esos los he cumplido, dijo el joven. No olviden que Jesús está viendo su corazón. ¿Quién ha podido cumplir todos los mandamientos? Nadie. Entonces ahí ya empezamos mal, porque el joven estaba mintiendo. Dice, claramente sabemos que está mintiendo. Dice: todos los he cumplido. Es un joven muy religioso. Dice: ¿qué más me falta? Sabiendo Jesús lo que hay en su corazón, le respondió: si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando este joven oyó esto, se fue triste y se marchó, ¿verdad? Porque tenía mucha riqueza. Vemos cómo este joven prefirió rechazar a Jesús. Ahora, muchos de nosotros diríamos: no, yo jamás haría eso, yo jamás rechazaría a Jesús. Pero vamos siendo prácticos, hermanos, y honestos. Gastamos a veces más en un café o en el cine o en ciertas cosas que nos dan mucho placer, mucha satisfacción, o en otras cosas que a veces, como ayer hablábamos en el taller de finanzas, los voy a estar promoviendo todo el tiempo, así que aguántense. Ayer hablábamos acerca de cosas que incluso son innecesarias, ¿no? Porque hay cosas que un gusto, una salida al cine no tiene nada de malo, pero a veces le damos esa prioridad y al momento de ofrendar en la iglesia, ahí decimos: no, bueno, pues ahí van 10 pesos, para que no digan que no di. Entonces, pero sí gastamos más en otras cosas que consideramos prioritarias. Entonces ahí es donde Jesús dice: escoge a tu Dios, escoge a tu amo. ¿Me escoges a mí o escoges tu riqueza, escoges tus posesiones, escoges tu entretenimiento, escoges lo que más satisface tu corazón? Entonces, después de que el joven rico se fue, Jesús le dijo a sus discípulos, les aseguro, ahí en el verso 23-24, les aseguro, comentó Jesús a sus discípulos, que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Se refería a la riqueza en sí, Jesús? No, se refería a que el corazón del rico muchas veces está idolatrando el dinero. De hecho, resulta más fácil que un camello pueda pasar por el ojo de una aguja que un rico pueda entrar en el reino de Dios. Pero también Jesús conoció a otro rico, que era Zaqueo. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Que era un pequeñito así que vivía en Jericó, y cuando Jesús pasó por ahí, le dijo: Zaqueo, bájate de ahí. Bueno, sí me sé la canción porque la canto desde mi infancia. Pero este hombre, Zaqueo, que era sí un hombre de corta estatura, algunos dicen que sí era un enanito, algunos dicen que era un hombre bajito solamente. Pues aquí lo más llamativo no es eso, sino que el hecho de que él era un recaudador de impuestos. Él era un judío, él pertenecía a la misma raza y religión de Jesús, pero él trabajaba para el gobierno de Roma. Y un recaudador de impuestos en aquellos entonces era lo peor, el traidor máximo para la fe judía y para la raza judía. ¿Por qué? Porque servían a Roma. El asunto con un recaudador de impuestos, cuando trabajaba para Roma, Roma le decía: sírvete.
tú me vas a entregar a mí tal cantidad de dinero y de riquezas, de ahí en más, sírvete. Entonces el recaudador de impuestos se sentaba en una mesita, los que han visto Chosen ahí más o menos se van a dar cuenta, se ponía una mesita y había filas de personas que tenían que venir a dar tributo, a pagar sus impuestos, y el recaudador sin ningún parámetro, sin ningún lineamiento, sin ninguna legislación, simplemente decía, ¿sabes qué? ¿Tienes tantas posesiones? Pues me vas a entregar tantas tierras, tantas cabezas de ganado, y te quedas tú con 3 cosas, nada más. Así, ellos tomaban esa decisión. Entonces el pueblo judío estaba muy, muy molesto con los recaudadores de impuestos porque ellos consideraban que esto era una traición al judío mismo. Entonces eran personas odiadas. Y este hombre Zaqueo dice que en una ocasión escuchó que venía Jesús a Jericó. Dice, voy a leer el pasaje, está en Lucas 19, del 1 en adelante, si gustan buscarlo. Dice, Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad, y resulta que había ahí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos. Imagínense, aparte de ser recaudador eras jefe, entonces te llega más lana, ¿verdad? Que era rico, dice ahí. Y estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era bajo de estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol. ¿Se acuerdan de qué árbol era? Un sicómoro. Ay, sí se acuerdan de la canción. Para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por ahí. Entonces ya en este tiempo Jesús pasaba de entre multitudes y pues este hombre bajito se tuvo que trepar a un árbol. Y dice, llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Hasta ahí podríamos decir, bueno, pues le conviene, Jesús ya era una eminencia, ya era alguien conocido, pues ¿quién no va a querer recibir en su casa a un famoso, verdad? Pero dice, al ver esto, todos empezaron a murmurar, ha ido a hospedarse con un pecador. ¿Se acuerdan que la crítica siempre estaba hacia Jesús en el sentido de con quién Jesús convivía? Porque dice que era amigo de pecadores, ¿verdad? Y amigo de prostitutas. En una ocasión le dijeron, él saludaba y platicaba con los samaritanos, que eran los peores enemigos de los judíos. Él abrazaba a los leprosos cuando un judío no podía abrazar, ni tocar, ni siquiera ni pasar junto a un leproso. Entonces Jesús desafiaba todas estas supuestas reglas que tenían. Entonces el hecho de ir a la casa de uno de los más grandes pecadores, como lo era Zaqueo, según lo consideraban los judíos, pues era algo muy mal visto. Dice el verso 8, pero Zaqueo dijo resueltamente, mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Uy, imagínense si defraudó a alguien este hombre, ¿verdad? Hoy ha llegado la salvación a esta casa, dijo Jesús, ya que también este hombre es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Ahora aquí vemos cuál fue el corazón de Zaqueo. A diferencia del joven rico, ¿verdad? Cuando el joven rico, un religioso, ¿verdad? Que podía pasar como un buen ateo cristiano, que proclama creer en Dios, que proclama conocer las Escrituras, gritar aleluyas, gritar amenes, ¿verdad? Y decir que es un cristiano, pero el momento que fue probada su fe por medio de sus riquezas, este joven ya no dio el paso. Sin embargo, Zaqueo, vemos un pecador, no un religioso. Un hombre que es apestado de la sociedad, es pecador, ha hecho tranzas, ha hecho toda clase de malas conductas hacia sus propios hermanos hebreos, y sin embargo él reconoció su necesidad de un Salvador. Tenía tantas ansias del Salvador y de tener comunión con Cristo Jesús, que sin dificultad alguna dejó de aferrarse a sus propias riquezas y las entregó. Y Jesús dijo, la salvación ha llegado, porque este hombre no se fijó en sus riquezas, se fijó en lo que su corazón realmente necesita, que es un Salvador. Entonces ya vimos que el problema no es la riqueza, es el corazón, ¿verdad?, de las personas. Pon a Jesús primero y tendrás contentamiento. Vamos a ver qué dice Primera de Timoteo 6:17. Dice, a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni que pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios. Y el día de ayer, Armando e Isalen nos mostraban una gráfica de la inflación en México desde los años 80, creo, ¿verdad?
y de repente hay un pico tremendo por ahí del 87, ¿no? No sé cuántos se acuerdan de la tremenda inflación que nos pegó a todos allá en el 87. Entonces está la gráfica así, sube, baja, pero con cierta estabilidad, y de repente en el 86, 87 hay un pico altísimo y ya luego otra vez vuelve a caer. Yo recuerdo muy claro, estaba muy chiquito, pero en esa época nosotros nos mudamos de la Ciudad de México a Guadalajara y venía mi papá pues bien prevenido con dinero para comprar una casa. Mi papá se estaba jubilando, entonces le dieron una buena liquidación, le dieron su pensión. Llegamos a Guadalajara y se viene esta crisis económica y su dinero se hizo nada. Y de haber tenido una linda casa allá en Ciudad de México donde vivíamos, aquí tuvimos que buscar lo que alcanzara. Así literalmente, me acuerdo que mi mamá estaba muy angustiada porque el dinero se hizo nada. Y dice ahí, diles a los ricos que no pongan su esperanza en las riquezas que son tan inseguras. ¿Cuántos creen que las riquezas son inseguras? ¿Cuántos han experimentado la inseguridad de las riquezas? Yo lo he experimentado. Dice, sino en Dios. Él provee todo en abundancia. ¿Para qué dice al final? Para que lo disfrutes. Yo creo que ahí está la clave del asunto, el contentamiento. Y dice ahí el título, pon primero a Dios y tendrás contentamiento. El chiste es disfrutar y estar contentos con lo que Dios nos da, sea mucho, sean riquezas, porque Dios no tiene problema en dar riquezas, pero Él mira el corazón. Y entonces, cuando hay un corazón que está contento con lo que Dios da, y ahorita vamos a hablar de esta situación espiritual o virtud espiritual inexplicable para el mundo, que se llama el contentamiento. Entonces, aquí podemos ver cómo en este pasaje se habla acerca de disfrutar lo que Dios nos da. Y esta ley del contentamiento, el apóstol Pablo, lo acabamos de leer hace ratito, lo menciona muy claramente ahí en Filipenses del 4, del 11 al 13, que dice, no es que haya pasado necesidad alguna vez, o sea, todos hemos pasado necesidad alguna vez, pero fíjense lo que dice y lo marqué en amarillo, porque he aprendido a. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es aprender, queridos? Aprender literalmente te sientas en tu mesabanco con tu cuadernito, con tu pluma y aprendes, ¿no? Escuchas, aprendes, memorizas, haces un examen, eso es aprender. Y Pablo está diciendo, yo he aprendido ¿a qué? A estar contento con lo que tengo. Quiere decir que esta virtud del contentamiento no es algo que aparezca mágicamente en la vida del cristiano cuando reconoce a Jesús como Señor y Salvador. No o si aparece mágicamente. Ya, estoy contento de la noche a la mañana. No, es una virtud que se aprende según este pasaje. Y a veces se aprende, como nos decían ayer Armando y Saeli, con golpes duros, ¿verdad? Con situaciones críticas aprendemos a no depender de las riquezas, sino de Dios. Dice, he aprendido a estar contento con lo que tengo, sé vivir con casi nada o con lo necesario. He aprendido que el secreto de vivir cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo que me da fuerzas. Y este pasaje nos fascina, el último, lo conocemos con la versión antigua, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero el contexto es tus riquezas, tu dinero. Entonces, cuando cites ese pasaje, acuérdate que el contexto habla de tus riquezas. No habla de tus capacidades, de tus anhelos, de tus sueños. Está hablando de las riquezas que el Señor ha permitido que tengas, muchas o pocas. Ahora, fíjense qué interesante. El problema del contentamiento es que nosotros, todos los seres humanos, nos fijamos en todo lo que hay, todo lo que está disponible, todo lo que tiene el vecino, todo lo que tiene el amigo y que quisiéramos y anhelamos tener, ¿no? Entonces ahí es donde el contentamiento se va minimizando y hasta se va apagando porque anhelamos tener lo que el mundo tiene para nosotros, ¿no? Fíjense lo que dice Eclesiastés 1:8. Todas las cosas cansan más de lo que es posible expresar. Ni se sacian los ojos de ver, ni se hartan los oídos de oír. Lo que Eclesiastés está diciendo es que nunca va tu ojo a ser saciado, nunca tus oídos van a ser saciados. Siempre van a querer ver y tener más. ¿Por qué? Porque el mundo siempre va a seguir poniendo más delante de ti. Tú hoy tienes el iPhone. ¿Cuál es el iPhone más nuevo? ¿El 14? No sé. ¿El qué? 15. Ya me quedé atrasado. Tienes el iPhone 15 Pro Max, el más caro. ¿Qué crees? Ya viene el 16.
y ya viene el 17, y ya viene el 18. O sea, siempre va a haber una tecnología, una moda, una marca que ya viene y tú crees que ya tienes lo más vanguardista. Entonces el corazón nunca se va a saciar porque el mundo obviamente va a estar enviando constantemente el mensaje de que debes de estar siempre en lo último de la moda, en la última tecnología. 1 Timoteo 6:18 dice, diles, está hablando de los ricos o los que tienen dinero, diles que usen su dinero ¿para qué? Para hacer el bien. Deberían de ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad. Y esta debe de ser siempre, dice, y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esa manera, al hacer esto, ¿al hacer qué, hermanos? Ser generosos, ¿verdad? Dar, hacer buenas acciones. Al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera, vida abundante que Jesús vino a promover. Entonces, ¿cuál es el secreto? El contentamiento. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ay, Señor, pero pues si me dieras un poquito más, estaría más contento. Bueno, pídeselo al Señor. Dice el Señor que a veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Pero si en tu corazón hay anhelos, hay sueños, realmente que van a glorificar el nombre del Señor, pídeselos. No hay ningún problema. Yo no tengo problema con que vengamos a pedir al Señor un auto del año. Ok, el Señor te lo puede conceder sin ningún problema, pero ¿dónde está tu corazón y cuál es la finalidad? ¿Qué es lo que quieres hacer con ese auto? ¿Cómo va a glorificarme a mí o a Dios el hecho de que tú tengas un auto nuevo? Y Dios no va a tener ningún problema en concederlo si está dentro de su plan y su propósito. Ahora, por último, quiero tomar este tema muy interesante. La generosidad como una evidencia de la fe. Yo creo que la medida de la fe en gran parte se mide con la generosidad en nuestros corazones. Nosotros como cultura latinoamericana tenemos un problema cultural con respecto a lo que le damos a Dios y a la iglesia. Por esta palabrita, limosnas, porque se nos ha enseñado a dar limosnas, ¿verdad? ¿Sí o no? Culturalmente en América Latina nos han enseñado que a Dios se le da limosna. Ahora, ¿nosotros qué entendemos en nuestra mente por limosna? Pues por lo que traes, lo que te sobra, el cambio. Eso es lo que normalmente, le vas a dar una limosna a la señora y le das unos pesos. Pero fíjense que está muy mal aplicado porque realmente esta es la definición de limosna. Dice, es una ayuda voluntaria que se da a una institución, a una persona por caridad sin esperar nada a cambio. ¿La definición es correcta? Sí. Entonces, ¿dar limosna es correcto? Sí. El problema es que en nuestra mente y nuestra cultura la limosna ya es algo mal visto. Entonces, tú eres una persona que has practicado tu fe tradicional por muchos años, la que te inculcó tu familia, tus padres, y llegas a conocer al Señor Jesús, empiezas a leer la Escritura, el Señor te empieza a hablar a tu corazón y empiezas a asistir a una iglesia cristiana bíblica. Y este tema de las limosnas o lo que le das tú a Dios es el que más tarda en ser transformado en el corazón de las personas. Porque pasan los años y estás aprendiendo y estás creciendo en Cristo. Pero en el tema del dinero seguimos dando por mucho tiempo las limosnas. Por eso la importancia de entender lo que la Biblia dice con respecto a lo que damos a Dios y a la iglesia. Y hay un pasaje muy famoso que dice ahí en Malaquías 1:8. Bueno, primero vemos esto y luego les voy a mostrar otro. Dice, ustedes traen animales ciegos para el sacrificio, o sea, un animal defectuoso. Piensan que no tiene nada de malo, pues es un animalito, hombre. Va a ser para el sacrificio, ¿qué importa que esté ciego? Dice, sacrifican animales lisiados o enfermos. Y piensan que no tiene nada de malo. Es lo que está diciendo ahorita. Este pasaje está hablando acerca de las limosnas, lo que te queda en el bolsillo. Al cabo que ¿qué? Pues se va a quemar, ¿no? Lo decían en el Antiguo Testamento. Dice, ¿por qué no tratan de ofrecérselos esos animalitos a un gobernante? ¿Creen que él estaría contento con ustedes? ¿Por qué no le das así tus 3 pesos a una persona importante, ¿no? ¿Crees que esa persona estaría contenta? ¿Se ganarían su favor? Dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces el cristiano ateo que es rico solo le da a Dios las obras. Ese es el tema de hoy, el cristiano ateo.
que dice creer en Dios, pero confía tanto en sus riquezas que a Dios solamente le da las obras. Hablamos de comprar cosas caras, autos costosos, comer en restaurantes a lo mejor, y no de ver si apenas nos alcanza para salir al mes. Dice, esto ya es un fenómeno más reciente, pero en el Antiguo Testamento esto sucedía. Eran los ricos que tenían todo para ofrecerle al Señor, sin embargo le ofrecían las limosnas. El cristiano ateo dice, sí voy a dar siempre y cuando mi estilo de vida no se vea afectado. Voy a darle a Dios, pero que mi estilo de vida no se vea afectado. Entonces muchos queremos dar sin sacrificar nada, pero podemos aprender algo acerca del rey David. El rey David, ahí hay un versículo muy interesante, ahorita ya no tenemos tiempo de narrar toda la historia, pero resulta que al rey David se le manda que vaya a las tierras de este hombre que se llama Arauna, para hacer ahí un altar y un sacrificio. Llega a las tierras de esta persona, le recibe este hombre y le dice, señor rey, ¿qué está usted haciendo aquí? Dice, pues un profeta me dijo que viniera a poner aquí un altar, así que vengo a comprarte tus tierras. Y entonces este hombre le dice, no, te las regalo. Es más, aquí te traigo unos novillos y unos terneros para que ofrezcas tu sacrificio. Fíjense, este hombre con toda la buena intención es el rey. ¿Cómo le voy a vender mis propiedades? ¿Cómo voy a hacer negocios con él? Dice, por favor, toma las tierras, toma ganado, lo que necesites para hacer tu altar. Y fíjense lo que responde el rey David. No, insisto en comprarlo. No le presentaré ofrendas quemadas al Señor mi Dios que no me hayan costado nada. Entonces quiere decir que debe de costar, querido. Ese es el ejemplo del corazón de David. De modo que David le pagó 50 piezas de plata, que es un montonal de dinero, dice, por el campo del trillar y por los bueyes. Buena enseñanza del rey David. Le costó en su corazón y le costó. Pero él no quiso. Yo creo que muchos de nosotros hubiéramos dicho, nos regalas la tierra, perfecto. Oye, ¿no tendrás ahí otros borreguitos ahí que me obsequies? No dice, nada. ¿Cómo voy a ofrecerle a Dios algo que no me ha costado? ¿Verdad? Es lo que dice el rey David. Ahora, ¿cuál es el punto de partida en la Biblia? La Biblia habla del diezmo en el Antiguo Testamento. Ahí en Malaquías dice, traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Y si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Entonces dice, traigan los diezmos, si lo hacen voy a abrir las ventanas de los cielos, derramaré bendición, ¿verdad? Y no tendrán suficiente para guardar. Inténtenlo, dice ahí, pónganme a prueba. El único versículo en toda la Biblia donde Dios te dice, ponme a prueba, habla de tu dinero. No vas a encontrar ningún versículo en donde Dios te diga, ponme a prueba en algo, más que en este donde habla acerca de los dineros. Pónganme a prueba. Ahora ya no tenemos tiempo, pero antes de ese versículo llévenselo de memoria o quédense al siguiente servicio, ahí vamos a hablar de él. El contexto de este versículo es bien duro porque dice, ustedes me han robado. Se han quedado con los diezmos y Señor, ¿en qué te hemos robado? Se han quedado con los diezmos y las ofrendas. Está bien duro ese versículo y luego dice, pruébenme. ¿Por qué no me prueban? Entreguen los diezmos, las ofrendas y yo derramaré bendiciones. Ahora hay personas que dicen, bueno, pero eso es el Antiguo Testamento, es ley de Moisés, nosotros ya vivimos bajo la gracia, pero Jesús, el Señor Jesús ahí en Mateo 23 respalda el diezmo, dice, es cierto que deben de diezmar, pero sin descuidar lo que es más importante. Es decir, Jesús pone el parámetro. Tampoco se vayan con la religiosidad de dar tu diezmo y estás descuidando a tu familia y tus negocios, lo que es importante, lo que está diciendo el Señor Jesús. Pero respalda la idea del diezmo en el Nuevo Testamento el Señor Jesús. Ahora, para los que son defensores de la práctica del Nuevo Testamento contra el Antiguo Testamento, fíjense lo que dice ahí en Hechos 2, 44, 45. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían, ¿cuánto es todo? El 100%, no el 10%. Dice ahí que los cristianos del primer siglo compartían todo lo que tenían, vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Entonces tienes dos opciones. ¿Qué escoges? ¿Diezmo o el 100%? ¿Verdad? Está difícil porque si nos vamos con el Nuevo Testamento pues daban todo. Bien, voy a bajar un poquito la presión.
Ahorita al final les voy a mostrar un versículo donde no habla acerca del 10 ni del 100. Conclusiones. Ahorita vamos a ese versículo que les digo. Antes de pedir a Dios que supla tus necesidades, pídele la virtud espiritual del contentamiento. Antes de venir, ay Señor, que no tengo para la renta y no tengo para esto, y suple esta necesidad y concédeme trabajo, Dile, Señor, dame contentamiento en este momento, necesito tu contentamiento, porque estoy a punto de hacer cosas que no debería de hacer. Entonces, tu contentamiento me va a librar de tomar malas decisiones y de pensar claramente. Entonces, antes de pedirle a Dios que supla tu montón de necesidades, pídele contentamiento. 2, si al dar, cuando tú des en la iglesia y vengas aquí, des tus ofrendas, tu despensa, tus ofrendas de misiones, tu ofrenda para la construcción, cualquier ofrenda que des, tus emociones en tu corazón son negativas, haz un alto. O sea, si vas y dices, uy, estos cómo piden dinero y el pastor Lalo ya ni la muela. Bueno, si hay algo negativo en tu corazón, haz un alto. Yo prefiero de verdad que hagas un alto y vayas con Dios. Ahí tú a solas con Dios y analiza, Señor, ¿por qué me siento de esta manera cuando tengo que dar para tu iglesia? Cuando tengo que dar para ministerios, para misiones, ¿por qué me molesta? ¿Por qué hay algo en mi corazón que no es contentamiento? Analízalo, haz un alto. Y el Señor, si eres sincero y honesto en tu corazón, el Señor va a revelar cuál es el problema. Generalmente aquí entre nosotros el problema es amor al dinero. Bien, 3. En lugar de mejorar tu estilo de vida, mejora tu estilo de generosidad. ¿Cómo podré vestirme mejor? ¿Cómo podré andar mejor? Los mejores tenis. Mejor para y piensa, ¿cómo puedo dar más? Y obviamente si yo quiero dar más y ser más generoso, pues obviamente tengo que tener mejores ingresos, y si quiero tener mejores ingresos, pues voy a tener que trabajar y voy a tener que hacer ciertas cosas para poder yo ser más generoso. Señor, guíame. Señor, ayúdame en mi generosidad. El gozo de dar con sacrificio. Por ahí decía la Madre Teresa, hay que dar hasta que duela, ¿verdad? Es lo que decía la Madre Teresa. Y este es el versículo que les quiero compartir. No es ni el diezmo, no es el 100%, dice ahí, 2 Corintios 9:7, cada uno debe de decidir en su corazón, no de mala gana, dice cuánto debe dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Entonces dice ahí, cada uno debe decidir en su corazón. Nada más, ojo, no se te olvide una cosa, ¿quién habita en tu corazón? Jesús. Entonces, si vas a decidir en tu corazón, te vas a encerrar en la recámara de tu corazón, ¿con quién? Con el mero mero, con Jesús. Y decidir ahí con Jesús cuánto vas a dar. Pero en su presencia, delante de Él, con honestidad. No se trata de decide en tu corazón lo que sienta tu corazón. No, pues tu corazón va a decir no des. Pero este pasaje está refiriendo en tu corazón, en la presencia de Jesús. Y dice, no lo des de mala gana, que no haya sentimientos negativos, que nadie te presione a dar tampoco, no se trata de estar bajo presión. Dios ama al que da con alegría. Vamos a orar y vamos a pasar al tiempo de la Santa Cena. Señor, gracias Padre, gracias por este tiempo, gracias por este mensaje que nos has permitido, Señor, entender y escuchar de tu palabra acerca del dinero. Señor, no permita, Señor, que caigamos en la idolatría al dinero ni que seamos esclavos, Señor, de las posesiones materiales, Señor. Ayúdanos en esta virtud espiritual que se llama contentamiento para, Señor, nosotros poder vivir esa vida abundante que tú regalaste en la cruz, Señor, para cada uno de nosotros. Gracias por lo que tenemos, Padre, ya sea mucho o poquito. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Estamos contentos con esto que nos has dado. Señor, y si hay necesidades primarias, básicas, Padre, que tengamos en nuestro hogar, en nuestras vidas, Señor, enséñanos, ayúdanos a tomar decisiones correctas, a aprender, Señor, cómo hacerlo de una manera que te glorifique primeramente a ti. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. A nuestros hermanos en Bosques, Dios les bendiga. Les mandamos un saludo y esperamos que sea de bendición este mensaje. Nosotros vamos a pasar al tiempo de la Cena del Señor, que allá también creo que lo van a hacer ustedes. Dios les bendiga, hermanos. Bien, hermanos, vamos a pasar al tiempo de la Cena del Señor. Recuerden ustedes que la Cena del Señor es una práctica que el Señor Jesús dejó como ordenanza claramente en las Escrituras. Dijo que hiciéramos esto todas las veces que nos reunamos para recordar que su sacrificio, ¿verdad? Hay dos elementos aquí en esta mesita. Voy a tomar de una vez el mío. Uno es el pan y otro es el jugo de uva.
Estos dos elementos son símbolos solamente. Aquí no pasa nada místico ni extraordinario en este pequeño elemento de pan, es pan simplemente, pero lo que el Señor Jesús enseñó es que este pan representa el cuerpo quebrantado, porque al momento de comerlo es una pieza quebrantada, y de hecho el pan original que comen los hebreos, ya hice aquí un relajo, perdón Laurita, los hebreos tienen el famoso pan matzó o matze, no recuerdo bien cómo se llama, que está lleno de hoyitos, que está lleno de rayaduras, que está quemadito, y esa es la idea más clara de un cuerpo lastimado, y esa es la idea de este pan. Es el cuerpo de Cristo que ha sido lastimado y perforado para darnos a nosotros una oportunidad de una nueva relación, una nueva vida en Cristo. Y el jugo de la uva representa su sangre derramada en la cruz. Es jugo de uva, no pasa nada, no hay una transformación mística en este elemento, es simplemente un jugo de uva que simboliza y representa que la sangre de Jesucristo fue derramada para que nosotros pudiéramos estar libres de pecado. Él pagó en la cruz todo quedó clavado y pagado en la cruz, no hay nada que nosotros tengamos que hacer para ganarnos ese lugar en el cielo. Entonces vamos a iniciar ahorita con una parte del canto, y los que vayan a participar de la cena le